Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Oración del Papa Francisco por la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Finehés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra, y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y, muertos de miedo, decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor, filisteos. Sed hombres, y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres, y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Eli, Hofni y Finehés, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen mueca las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate,
no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los momentos tan importantes en la vida de un bautizado es la acogida del don de Dios y por lo mismo la respuesta de fe. Hablemos de que la fe hoy se desenvuelve en un ambiente de intelectualidad. A veces como que creemos que la fe es solamente un pensamiento religioso, un asentir propiamente con un credo, pero que está en la mente. Pero cuando este asentimiento, esta acogida del don de Dios se lleva al corazón, es lo que nos impulsa precisamente a transformar la vida. Entonces, en este orden de ideas, también el culto, la manifestación externa de esa fe, no se puede quedar en signos o en símbolos, inclusive religiosos o litúrgicos. Pongo de ejemplo el sagrario, el expositorio del Santísimo, imágenes que muchas veces nosotros veneramos, ya sea de la Virgen María, de los santos, etc. Sino que tiene que ir mucho más allá. Alguien diría que salga el Señor de los templos. Y el Papa Francisco nos ha invitado en los últimos años precisamente a una iglesia en salida. Esto reunido nos lleva a concordar con lo que nos expone hoy la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel nos encontramos nosotros con que Dios fue al campamento donde estaban los hebreos, los israelitas. Los filisteos, al escuchar el grito de los israelitas, pues temieron precisamente a ese Dios de Israel, porque ellos fueron testigos de lo que el Señor Dios hizo por los hebreos al salir de Egipto. Pero algo que llama la atención acá es cómo los mismos israelitas fueron perdiendo esa fe, esa identidad en ese Dios liberador. Y posiblemente lo tomaron ya como una costumbre y como ese Dios milagrero que los libraría de la opresión de los demás pueblos y en este caso de los filisteos. El resultado de esta batalla, pues lo dice claramente el texto de Samuel. Los israelitas fueron vencidos y muchos de ellos murieron. Así pues que aquí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Lo importante aquí es el compromiso. La acogida del don de Dios en el bautismo es el compromiso que yo tengo. ¿Cuál? De hacer la voluntad de mi Padre.
para quedarnos en una fe sin consecuencias en la vida, no tiene sentido, créanme. Se trata aquí de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Jesús nos invita entonces, después del bautismo, al llegar a las personas. Llega a los enfermos, tiende la mano, no teme, no está con prejuicios, sino que se acerca a las personas y les devuelve la dignidad. Hoy nos encontramos precisamente con el leproso, la persona que se sienta al margen del camino. ¿Qué significa estar al margen del camino? Marginado de la sociedad. Hoy no es tanto la persona como esa lepra que llega a muchas mentes y corazones de las personas, donde marginamos las personas, caemos en el descarte de las mismas. Y contrario a ello, Jesús se acerca con una fe firme a las personas. El leproso, simplemente con una súplica muy sencilla, una oración tan corta, le pregunta o le sugiere a Jesús: si quieres, puedes limpiar. Si quieres. Fíjense ustedes que aquí no hay una imposición en la oración del leproso. Simplemente le da la libertad a Dios de poder actuar sobre él. Y Jesús responde: quiero, queda limpio. Manifiesta entonces Jesús la compasión. Revela en sí mismo la compasión de Dios, que ya no guarda distancia, no solamente de palabra, sino que tocándolo manifiesta su voluntad de sanarlo. Jesús en este caso también rompe con los esquemas de la época, esquemas que lo condicionaban, esquemas que lo limitaban, esquemas que inclusive llevaban a esclavizar a la persona, porque no era permitido ni siquiera estar a unos pocos metros de un leproso. Pero Jesús no. Tampoco quiere violar la ley en este caso. No, porque terminada la sanación, lo manda donde el sacerdote para que se presente, así como lo mandaba la ley. Pero miren lo interesante, va Jesús mucho más allá de lo legal. No deja el precepto, sino que Jesús le da un certificado, además de presentarse ante el sacerdote, y es que no le cuente a nadie lo ocurrido. De alguna manera Jesús le pide un silencio al leproso, pero el leproso en su momento cuenta a todo lo que está pasando. Al curado le importa más lo ocurrido que el simple hecho de ir a presentarse ante el sacerdote. Por eso cuenta la misericordia que Jesús le ha manifestado. Es tan importante la misericordia de Dios para el leproso que no puede ser silenciada. Comprende que la obra que proclama la grandeza de Dios es precisamente lo que hace grande al ser humano. Y por eso el leproso, al predicar sobre Jesús, se vuelve un hombre agradecido. Para nosotros los cristianos y propiamente católicos, luchemos porque nuestra cristiandad no se quede en ritos mágicos, sino en signos que evidencian una fe comprometida en la vida de cada uno y de la comunidad. Ponernos en camino para encontrar esa misericordia. Como el leproso, tener muy claro qué es lo que deseamos realmente y cómo acudimos a quien de verdad nos puede sanar. Quiero invitarles en este momento para que hagamos oración. Señor, como el leproso, queremos acoger tu palabra. No queremos que nos pase como a Israel en el Antiguo Testamento, que viendo y sintiendo y experimentando tu presencia, fue olvidando poco a poco al Dios de Israel viviente, al Dios de la historia. Por eso, Señor, redímenos por tu misericordia.
No queremos que se nos vuelva nuestra cristiandad con ritos o elementos mágicos. Por eso, Señor, redímenos por tu misericordia. No permita, Señor, ser la burla de demás personas religiosas, ser la burla de una sociedad atea o agnóstica, porque no mostramos con las obras lo que hemos escuchado en la palabra. Por eso, Señor, redímenos por tu misericordia. En este tiempo, Señor, en medio de esta pandemia, levántate, no nos rechaces más. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Te invito a que también nos acojamos al amor de la Santísima Virgen María y digamos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.